Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En algunas ocasiones la dieta requiere algunas pequeñas modificaciones. Por ejemplo, si tenemos una enfermedad renal, tenemos que reducir el potasio. ¿Pero cómo lo hacemos? Cuando el médico nos dice que hay que reducir el potasio de la dieta, a veces decimos, uff, ¿y ahora cómo hago eso de reducir el potasio? Porque claro, el potasio es un elemento que está presente, podríamos decir que abundantemente en todos los alimentos de origen vegetal. Entonces, ¿qué hago? ¿Elimino todos los vegetales de mi dieta? No, realmente no es necesario. Hay algunas técnicas que dan muy buen resultado, muy fáciles de realizar, que nos ayudan a reducir la cantidad de potasio que llega a nuestro plato. Es decir, si un alimento X tiene un alto contenido en potasio y yo quiero reducirlo, vamos a hacer algunas cositas por el camino mientras cocinamos o mientras las preparamos para reducirlas. Y esto es algo que se debería explicar cada vez que a alguien se le recomienda reducir el consumo de potasio, porque su organismo, en este caso ya os digo que se suele asociar esta reducción del potasio a problemas renales, cuando el riñón no es capaz de filtrar suficiente cantidad de líquido, aparece esta recomendación de reducción del potasio de la dieta. Vale, vamos a ver qué hacemos. Bueno, los alimentos más ricos, que contienen más cantidad de potasio, serían los cereales, las legumbres, las frutas y las verduras. Y en estos casos son en los cuales tenemos que preparar los alimentos de maneras especiales. Vamos a empezar, por ejemplo, con las verduras. Una de las verduras, bueno, en general, todas las verduras contienen altas cantidades de potasio. Todas las podemos poner a remojo. Y esa es una técnica que da muy buen resultado a la hora de reducir el potasio, porque es hidrosoluble y se transfiere con suficiente tiempo a ese agua de remojo. Y os digo que todas, porque tanto las que consumimos crudas como las que consumimos cocinadas pasan por ese remojo. Vamos con las crudas. Una lechuga, por ejemplo. ¿Tengo que reducir el consumo de lechuga porque tengo que reducir el potasio? Pues inicialmente puedo pensar que sí, pero si yo pongo esa lechuga cortadita, no me van en las hojas enteras, cuanto más cortadita, más fácilmente eliminamos el potasio. La pongo a remojo, me queda muy turgente además y muy espabilada esa lechuga, muy apetecible, pero tengo que ponerla a remojo durante 12 horas, guardada en refrigeración, la pongo en un bol, en la nevera, con agua, y cuando voy a comer la lechuga al día siguiente, tengo que eliminar ese agua. Es decir, ese agua de remojo recoge ese potasio de la lechuga y después lo puedo consumir con normalidad. Lo mismo ocurriría con cualquier otra verdura que yo vaya a consumir cruda. La pongo primero en un baño con agua sin sal, agua sin más, y la dejo reposar durante al menos 12 horas. Si yo voy a consumir verduras que vaya a cocinar después, tengo que hacer lo mismo: pelar, cortar, trocear y poner a remojo. Ese remojo elimina también ese potasio, al igual que en las verduras que voy a consumir crudas. Y cuando las cocino, tengo que hacer una doble cocción. A mitad de cocción elimino el agua que estoy cocinando y añado agua nueva. Es decir, lo cuelo y le vuelvo a añadir agua nueva para terminar de cocinar. Algunas personas a veces se quejan de que este método elimina mucho sabor de las verduras. Tenemos otra técnica que también nos ayuda a eliminar ese potasio con más facilidad.
Bueno, primero soluciones para esa posible falta de sabor. Si yo quiero preparar, por ejemplo, una crema de verduras o unas legumbres, por ejemplo, estofadas, que las legumbres les ocurriría lo mismo, pero es que ya las ponemos a remojo siempre. Habitualmente hacemos un remojo de legumbres y tendríamos que hacer doble cocción, es decir, eliminar el agua a mitad de cocción. Y aquí os vais a dar cuenta rápidamente del truco que os voy a contar para las verduras, que evidentemente me sirve igual para las legumbres u otros alimentos en los cuales tenga que mantener esa doble cocción además del remojo. Y es preparar el sofrito aparte y añadirlo en el medio de la cocción, como antes de añadir el agua, para que ese sofrito impregne de sabor a esos alimentos. Si yo pongo el sofrito desde el principio en la cazuela y una vez que lleva un tiempo cocinándose tengo que retirar el agua, me llevo todo el sabor del sofrito y es algo que voy a tirar o que van a aprovechar otros en mi casa que puedan comer más cantidad de potasio, porque yo no voy a poder. ¿Cómo? Pues preparando un caldo, utilizándolo para cocinar otros alimentos, algo que las personas que tienen que reducir el potasio no pueden hacer. Pero bueno, no me voy a adelantar, que os estoy dando demasiada información toda de golpe. Vamos pasito a pasito. Mejoro el sabor de esas recetas con doble cocción haciendo el sofrito aparte y añadiéndolo en mitad de la cocción. Y después añado el agua y continúo cocinando. Si lo hago desde el principio, pierdo, como os he dicho, todo el sabor. Una técnica que me permite acelerar esa eliminación o reducir, mejor dicho, esas horas de remojo. Si yo congelo los alimentos, verduras crudas no lo puedo hacer porque pierden su textura, pero verduras cocinadas, o sea que voy a cocinar, y legumbres sí lo puedo hacer con mucha facilidad. Congelo los ingredientes ya cortados, pelados y troceados, como si los fuera a cocinar. Los congelo y después, cuando los voy a utilizar, con 4 horas de remojo elimino suficiente cantidad de potasio, es decir, tengo menos tiempo de remojo. Las legumbres, en este caso, me convendría congelarlas ya remojadas, aunque en las legumbres tenemos también otra posibilidad mucho más ágil y rápida. Para las legumbres, uno de los recursos más, vamos a decir, más eficaces podría ser utilizar legumbres de conserva, que todo ese proceso de remojo, de cocción, ya está realizado. Se ha eliminado el agua de cocción, incluso con la cocción completa, y después yo las preparo en mi casa con la receta que yo quiera, pero ya tienen eliminado ese potasio y las puedo utilizar directamente. Esto os lo digo porque a veces alimentos que nos pueden suponer demasiado trabajo a la hora de cocinarlos, tendemos a eliminarlos de la dieta y sin embargo pues pueden resultar alimentos muy beneficiosos dentro de un patrón alimentario variado y saludable. Tendríamos que reducir, eso sí, el consumo de algunas frutas que no podemos reducirles la cantidad de potasio y que son o que tienen un contenido elevado. Por ejemplo, el plátano o el aguacate. Es casi imposible reducirles el contenido en potasio porque si los ponemos a remojo no nos van a dar buen resultado, los comemos crudos y al final, bueno, pues nos puede no compensar, ¿no? Cualquier tratamiento, manipulación que les tengamos que hacer, con lo cual reducimos o evitamos el consumo de esas frutas que contienen mayor cantidad de potasio y en general moderamos el consumo de fruta, 1 o 2 raciones diarias, mejor si son más pequeñitas, repartidas a lo largo del día, que te golpee una ración más grande de fruta, y de esa forma también mejoramos la gestión que hace nuestro cuerpo del potasio que puedan contener. Así que la forma de cocinar y de preparar los alimentos es de especial importancia en los casos en los cuales hay que reducir la cantidad de potasio de los alimentos. Otros consejos, bueno, uno ya os lo he dicho, pero os lo recuerdo, que sería desechar, eliminar el agua de cocción de los alimentos. No me sirve
tomarme ese caldito que estará muy rico porque tiene sabor, pero no porque estaríamos consumiendo el potasio que hemos quitado de esos alimentos, que se va en ese agua de remojo y en el agua de cocción, con lo cual ese agua hay que desecharla, al menos para la persona que tiene que reducir el potasio de la dieta. Debemos fijarnos también en el etiquetado de los alimentos, incluso de alimentos saludables, como por ejemplo algunas conservas, como podrían ser, no es en el caso de las conservas de legumbres, que no lo suelen contener, pero hay algunas conservas que podrían llevar cloruro potásico como conservante. Incluso algunos alimentos light o reducidos o bajos en sal podrían sustituir ese cloruro sódico por cloruro potásico, y eso es algo que deberíamos vigilar, por ejemplo, en el etiquetado de los alimentos. Si reducimos el consumo de procesados, evidentemente estaríamos reduciendo también el consumo o el riesgo de la aparición de ese cloruro potásico, pero es fácil de identificar también en el etiquetado. Uno de los alimentos que suele contenerlo, por ejemplo, podrían ser las conservas de tomate, tomate triturado, tomate entero, pelado, no conservas de salsa de tomate. Y en esos casos, a veces, para no darles un excesivo sabor salado, utilizando el cloruro sódico, que es la sal común, como conservante, se suele mezclar o se combina con el cloruro potásico. Así que ahí, como os digo, importante vigilar ese etiquetado para evitar estar añadiendo potasio de manera oculta, no presente de manera natural en los alimentos. Así que son algunas pautas dietéticas que es importante que tengamos en cuenta cuando reducimos el potasio de la dieta. Y por cierto, no consumir alimentos integrales, cereales integrales, ya que aumenta la cantidad de potasio que contienen. Y cuando vamos a preparar, por ejemplo, un arroz, utilizar agua en lugar de caldo, ya que ese caldo, incluso si lo hemos preparado en casa, puede llevar verduras o el caldo de las verduras que contiene el potasio, con lo cual tendríamos que intentar evitarlo. O si preparamos un caldo de pollo que no lleve verduras, y en ese caso sí podríamos utilizarlo con más facilidad. Así que todos estos consejos es algo que se puede, ya os digo, poner en marcha fácilmente en cualquier casa, y son cuestión de hábitos, de costumbre, de acostumbrarse a decir: mañana voy a comer patatas con lo que sea. Bueno, pues tengo que ponerlas a remojo desde el día anterior para ir quitando ese potasio. Lo mismo con cualquier otro tipo de verduras o de legumbres. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal, y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.